Tu sangre diste por amor a mí, Señor. Gracias, gracias por amarnos tanto. 10 minutos de las 19 horas han pasado ya. Aquí estamos a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Y no, la verdad que no empezábamos porque estábamos hablando con Ale de todo lo que pasaba ahí en la cárcel, en la unidad 9, ¿no es cierto, Ale? Sí. Y no estábamos ahí, no queríamos dejar de ver las maravillas que Dios estaba haciendo en ese lugar y cómo ellos estaban con esa necesidad del verdadero Dios, ¿no? Porque ellos anhelan eso. Y Ale me contaba que había otros pastores, pero cada uno era como que uno ve, hermanos, cuando realmente la persona busca su propia gloria o cuando busca la gloria de aquel que lo envió. La misma palabra lo dice. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, mas aquel que habla de aquel que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por eso es que no queremos hablar de nosotros, queremos hablar de lo que Dios hace a través nuestro. Y es Él quien lo hace, no somos nosotros, siervos inútiles somos y lo que debíamos hacer hicimos. A mí esos 6 años en ese lugar me sirvió de mucha bendición para conocer el verdadero evangelio, para conocer el servicio genuino, ese servicio que Dios está queriendo que nosotros tengamos del dar sin esperar nada a cambio. Es lo más grande que nos pueda pasar, mis hermanos. Exactamente, ahí hay una alabanza que se llama Yo quiero una iglesia, ¿no? También, sí, que habla de todas estas cosas que nosotros estamos contando. Por eso sabemos que hay iglesias que tienen el poder de Dios, sabemos que hay iglesias que se ocupan del desamparado, del huérfano, de la viuda, de las personas que están en situación de calle, de los presos, de los que están sin vestimenta, los que están presos, los que están en enfermedad y están internados en estos tipos de clínicas, ¿no? Por eso no decimos que todo está mal, ni por supuesto que no, pero lo que queremos dejar bien en claro que la iglesia no se trata de estar en un lugar y alabar a Dios, recibir la palabra, de estar juntos una vez a la semana, sino que la iglesia tiene que salir a la calle, tiene que ir a buscar las almas, tiene que ser la solución, la respuesta, como era Jesucristo, que cuando pasaba multitudes lo seguían, porque sabían que ahí estaba la solución, estaba la respuesta, estaba todo lo que un ser humano puede necesitar, estaba ahí. Los ciegos escuchaban y gritaban y le decían: Maestro, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús iba y los sanaba, a los leprosos, a los que estaban postrados, a los endemoniados, a todo el que necesitaba, porque muchas veces no es simplemente el tema corporal, sino lo espiritual. Y dice la palabra que aquel que venga a mí no tendrá hambre ni sed jamás, y aquel que crea en mí de su interior correrán ríos de agua viva, que será un manantial en él, y salten hasta la vida eterna. Por eso acá la palabra de Dios, seguimos hablándolo en Juicio de las Naciones, que dice Mateo 25 del 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará a unos como el pastor separa las ovejas de las cabras, y colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid los benditos de mi Padre. Las personas que hacen la obra de Dios, los que hacen lo que Jesús hacía, lo que el Espíritu Santo demanda, ir a buscar al perdido, ir a buscar a los necesitados, ir a predicar la palabra a los pobres, ir a los quebrantados de corazón, a los oprimidos por el diablo, a pronunciar el año del Señor, dice acá. Y dice también: venid los benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogisteis, desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste. ¿Saben lo que es para una persona que está enfermo y que alguien la venga a visitar de parte de Jesucristo? ¿Saben lo que es a una persona que está sufriendo, que está padeciendo, que alguien venga y te diga: en el nombre de Jesús es sano, Jesús te ama, Jesús te liberta, Jesús
te bendice en esta hora. ¿Sabe lo profundo y lo poderoso que es la palabra? ¿Sabe que cuando se pronuncia el nombre de Jesucristo cosas grandes pasan? Que la persona jamás puede quedar igual, porque es nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hay milagros, prodigios y portentos. Mientras es predicada su palabra, Dios levanta su mano para que haya prodigios, milagros y portentos. Y Dios sigue siendo hoy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios nos ama con amor eterno y no nos ve enfermos, no los ve cautivos, nos ve a través de la sangre de Jesucristo, nos ve en victoria y nos ve bendecidos y nos ve restaurados, nos ve con ropa, nos ve limpios, nos ve saciados, nos ve sanos, nos ve restaurados, nos ve libre, ya fuera de las cárceles. Dios nos ve de otra manera, nos ve con amor. Por eso, dice la palabra que ya ninguno vemos según la carne. Exactamente, dice la palabra que ustedes ya no tienen la mente del mundo, tienen la mente de Cristo. Tenemos que ver como Él ve, tenemos que Él nos use, rendirnos a Él y darle nuestra voluntad, darle nuestra mente, darle nuestras manos, darle nuestros pies, darle nuestro corazón, que use este templo. Que use este templo, porque es templo del Espíritu Santo, que nos use como herramienta, que use en nuestra vida como olor fragante para buscar a aquellos que están en oscuridad, que están en tiniebla, y trasladarlo al reino poderoso de Jesucristo. Es tiempo de victoria, es tiempo de hacer cosas, es tiempo de hacer cosas grandes para Jesucristo, es tiempo que Él nos use para impactar las vidas que no tienen a Cristo, como nosotros cuando estábamos muertos en delito de pecado. Cristo murió por nosotros y envió hermanos o hermanas para que nos prediquen, para que impongan sus manos, para que nos liberen. Yo fui liberado porque vino una hermana, oró por mí en el momento oportuno. Yo conocía, pero de oídas, a Jesucristo. Pero cuando esta hermana impuso sus manos en el nombre de Jesucristo, fui libre de la opresión demoníaca que tenía en el momento. Y gracias a eso fui libre y empecé a conocer a Jesucristo, a buscar a Jesús de corazón, a buscar a Jesús por medio de su palabra. Y de aquel que empezó la buena obra al tiempo, ya estaba en la iglesia de Jesucristo y ya estaba predicando, y ya estaba imponiendo manos, y ya estaba liberando gente, porque Jesucristo es así. Te bendeciré y serás de bendición. Por eso, hermanos, siempre glorifique a Jesucristo. No crea que usted sana o que usted liberta. El único que lo hace es Jesucristo de Nazaret. Siempre glorifique a Jesús. Ni siquiera al Espíritu Santo hay que darle las gracias. Ni siquiera al Espíritu Santo hay que decir gloria al Espíritu Santo, porque Él no se glorifica a sí mismo. Glorifica a Jesús. ¿Me dejas compartirte Sí, algo? ¿cómo no? Mira, ahí en 2 de Corintios, vayan buscando 5:16, es una palabra, recién la acabo de decir, la voy a desarrollar un poquitito más. Dice la palabra en San Juan 8:15, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Esta palabra me recuerda que muchas veces nosotros juzgamos a tal persona y decimos, este no va a cambiar, o mirá, yo no siempre lo mismo, sigue con las mismas cosas. Realmente nosotros no podemos hablar más así si realmente estamos en Cristo. 2 de Corintios 5:16 dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí. Ya nosotros no vivimos para nosotros mismos y tampoco vivimos para los demás en la carne, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, escuche bien, de ahora en adelante, si lo venías haciendo hasta acá, ya no lo hagas más. Ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así es como Dios quiere que empecemos a mirar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a aquel que le dimos la palabra, por más que nosotros veamos pecado en él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder de la palabra hablada, nosotros tenemos el poder que heredamos de nuestro Padre. Ustedes no se olviden que allí en Génesis, cuando el Señor dijo, hágase la luz, se hizo la luz, y fue la luz y el día
dice el Señor, y vio que la luz era buena. Y nosotros tenemos que empezar a hablar, porque lo que declara nuestra lengua, que el diablo está queriendo confundir a muchos ahí, mis hermanos, es muy importante. No es que porque yo diga, ay, va a caer un fajo del cielo, va a caer. No, Dios no nos hizo tontos, Dios nos hizo sabios, pero es muy importante lo que vos digas con tus labios. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están en poder de lo que decimos. Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿cuál es el fruto que vos estás comiendo? Vos estás diciendo, no, acá no hay salida, no vamos a poder conseguir trabajo, o las cosas no se van a dar. Y bueno, es lo que te va a suceder y es lo que vas a vivir. ¿Por qué? Porque no le estás creyendo a Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible que Dios realmente nos conceda algo. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que creer que hay un Dios que nos oye, que nos escucha, que le hablamos y nos responde. Si no creemos eso, en vano nos hicimos cristianos, porque no estamos siendo cristianos genuinos. Ahí había una publicación por Facebook, ¿vale?, que dice que no es cristiano todo aquel que se cree cristiano o nace en un hogar cristiano. No porque yo haya nacido en un garage soy un auto, no, soy una persona, ¿no es cierto? Y muchos se creen que son cristianos porque nacieron bajo una adoctrinamiento de padres pastores. Yo nací de mis padres pastores, pero si yo no obedecía a Cristo y si yo no me limpiaba, Cristo no me iba a poder usar. Entonces eso es lo que realmente tenemos que entender. Tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad para que Dios nos pueda usar y el día de mañana no entrar en ese juicio que vos dijiste, Ale. Exactamente. Y dice también, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, y estuve en prisión y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Escuche la respuesta. Y dice, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Ellos entonces también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, o enfermo o en prisión, y no te servimos? Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y más los justos a la vida eterna. Perdón, ¿sí? Que me ría. Es que tantas veces le dije a mi marido, cuando estoy grabando, no entres. Y él está ahí. Tranquilo, sé que lo vieron todos mis hermanos. Me hacía así, porque quiere mate. Porque ya tendríamos que haber terminado. Sí. Nos pasamos 23 minutos. Y bueno, y él quiere mate, ¿vio? Bueno, por eso, hermanos, cuando alguien haga algo al necesitado, al que necesita, al que no tiene a Jesucristo, se lo estamos haciendo al mismo Señor. Y ¿saben qué? Cuando hacemos todas estas cosas para Jesucristo, ya pasamos a heredar el reino que Dios tiene preparado para nosotros. No tenga temor del juicio, porque si hicimos estas cosas acá en la tierra, Jesucristo ya nos dio vida y vida eterna. ¿Sí? Al juicio del tribunal de Cristo, ¿no es cierto? Claro, porque ahí es donde vamos a rendir cuentas. Pero pasamos a heredar, si hacemos las cosas y andamos en las cosas de Dios, ya no, pasamos esa etapa, porque ya heredamos directamente al reino de Dios, ¿sí? Ya ni siquiera pasamos por el tribunal de Cristo. Gloria a Dios. Y como yo a ninguno veo según la carne, no me voy a dejar con mi marido, porque yo ya lo veo en el espíritu de mi marido. Así que ustedes no vieron bien, ¿eh? Que Dios los bendiga, mis hermanos. Fue un placer estar con todos y cada uno de ustedes. La verdad que preciosísimo el programa. No pensé que iba ya a recordarlos a ellos allí. En algún momento yo vengo sintiendo, porque ahora cambiaron los directores de ese lugar y me parece que el curita ese no está más. Así que tengo muchos deseos de ir a visitar a mis hermanos. Así que si un día me acompañás, vamos a ir. Dale. Y después vamos a ir. Y después le contamos a ustedes, porque
si bien la obra no quedó inconclusa, porque nada queda inconcluso delante de Dios, fue una etapa de crecimiento para nosotros espiritual muy grande. Y ahí hemos aprendido a conocer a Dios, a entenderlo a Dios. Ellos, como lo dije en una oportunidad cuando nos vinieron a grabar, ellos son el último orejón del tarro. Así se sentía, y así ahí nos mandó el Señor. Porque ahí no había aplausos, no había cámaras, no había luces. Era un teatro inhabilitado, muy sucio, donde nosotros lo tuvimos que limpiar. Hubo gente que nos ayudó, le tuvimos que poner luces porque ni luces tenía. Telarañas por todos lados, todo olor a viejo. Pero bueno, el Señor se glorificó en ese lugar y hizo cosas maravillosas. Así que, mis hermanos, donde Dios te ponga, anda. A donde Dios te quiera llevar, anda, y que nadie te amedrente, porque si realmente vos te apartaste de todo pecado y querés servir a Cristo y estás sintiendo que Dios te quiere enviar a algún lugar, bueno, hablalo con el Señor, compartilo con aquellas personas que aman a Dios de verdad, lo podés compartir con nosotros, amamos al Señor de verdad, vamos a estar orando por tu inquietud y el Señor te lo va a confirmar, no tengo ninguna duda, porque Dios es así, Dios habla a nuestra conciencia y a través de la palabra lo confirma, y a veces a través de algún hermano, como hizo con nuestro hermano Alejandro cuando empezaron lo de las casas. Dios trabaja así, Dios trabaja en cooperación. Si Dios quisiera hablarnos a través de un ángel, bien lo podría hacer, pero Él no quiso. Él quiso usar a hombres y a mujeres que se santifican para poder llegar a su pueblo. Que Dios bendiga sus preciosas vidas y gracias por estar ahí, una vez más. Y no se canse de servir a Dios. Dice la palabra que un profeta habló y dijo, Gálatas era, siervos ociosos, malas bestias, porque no servían a Dios, porque no eran sal, no eran luz. Por eso te animo a servir a Dios. Y no te olvides, no te pierdas el próximo programa, que vamos a hablar de un tema muy lindo, que es dónde están las cosas en común de las religiones de hoy y cuál es el camino que se desviaron y cuál es el verdadero camino. Por eso vamos a hablar y vamos a dejar con la hermana Mónica muchas cosas de bendición para tu vida, y que veas quiénes son los falsos obreros y quiénes son los verdaderos, ¿sí? Y me quiero despedir con este texto, y guardalo en tu corazón, y si es posible aprendételo de memoria, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley que las condene. Si vos tenés esto en tu vida, tenés a Cristo, y si tenés a Cristo lo tenés todo. Dios te bendiga, nadie te puede amedrentar. Hasta el lunes, yo los espero en mi programa Los Últimos Días. Gracias por estar ahí, mis hermanos. Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad.